Ok, buenas tardes para todos. Iniciamos con la... Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Iniciamos con el tema de la semana, ¿de acuerdo? Continuamos con el tema que va a ser el enfoque cualitativo. La anterior semana vimos el enfoque cuantitativo. Hoy vamos a ver lo que es el enfoque cualitativo. ¿De acuerdo? ¿Me confirman si están viendo la pantalla compartida, por favor? Espérate, te ayudo con la foto. Sí, se ve, profe. Listo, perfecto. Ok, bueno, entonces hablamos del enfoque cualitativo. La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural o en relación con su contexto. Aquí es cuando hablamos que el investigador se hace una inmersión, o sea, si se va a investigar desde el enfoque cualitativo cierto grupo, cierta cultura, el investigador tiene que estar dentro del grupo, dentro de esa cultura para poder comprender esos fenómenos, para poder ponerse en los zapatos de los participantes, de los integrantes de esas culturas y observar los fenómenos de una mejor forma. El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados, según Punch y otros investigadores. ¿De acuerdo? Entonces, esta es muy importante saber que vamos a trabajar con puntos de vista, interpretaciones y significados. Son datos que no son cuantificables. El proceso cualitativo se caracteriza por ser inductivo, que quiere decir que se forma el razonamiento y se establece una ley o conclusión general a partir de observación de hechos o casos particulares. Es interpretativo, es decir, explica o aclara el significado de algo, del fenómeno, especialmente un texto que está poco claro. Iterativo es que se repite o se da repetido muchas veces. Las supuestas etapas en la realidad son acciones para adentrarnos más en el problema de investigación y la tarea de recolectar y analizar datos es permanente. Es decir, si nosotros estamos recolectando datos de cierto fenómeno y no hemos comprendido bien el tema, debemos salir otra vez al campo a seguir recolectando datos para poder comprender el fenómeno. El planteamiento de un problema cualitativo. Entonces también es similar al enfoque cuantitativo. Se plantean unos objetivos de investigación, se formulan unas preguntas de investigación, se hace la justificación. En esta se realiza la viabilidad de la investigación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si queremos estudiar hechos o fenómenos que solo se dan en unas condiciones específicas y la comunidad o el grupo o el equipo no las está presentando en ese momento, entonces no va a ser viable la investigación. Se plantea la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, es decir, se hace revisión bibliográfica y se hace una descripción, una definición inicial del ambiente o contexto donde se va a hacer ese estudio. También hacemos, al igual que en el enfoque cuantitativo, se hace una revisión de la literatura, entonces se detectan los conceptos clave, se dan ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, se consideran problemáticas y retos de otros estudios similares a que nosotros vayamos a hacer, conocer diferentes maneras de abordar el planteamiento o problema, mejorar el entendimiento de los datos y profundizar las interpretaciones. También se va a hacer una contextualización de la muestra, definir quiénes serán los casos, unidades o participantes de nuestra investigación, definir conceptos y o variables potenciales a considerar, decidir en qué lugares se recolectarán los primeros datos.
Esta muestra nos va a llevar a definir conceptos y variables potenciales a considerar, recolectar datos iniciales mediante observación ya directa, o sea, es como si habláramos de la prueba piloto en el enfoque cuantitativo, y realizar una primera inmersión en el ambiente para reajustar esta investigación, confirmarla y ajustarla según la muestra inicial. ¿Por medio de qué se va a poder hacer estos ajustes y esta primera inmersión? Por medio de anotaciones o notas de campo, por medio de una bitácora, un diario de campo, mapas, fotografías y otros medios audiovisuales, grabaciones de voz, videos. Y se obtiene como resultado una descripción del ambiente, revisión del planteamiento inicial, siempre en la investigación cualitativa uno puede ir a hacer el trabajo en el campo y puede revisar su planteamiento inicial, revisar su problema de investigación y según lo que nos dé esa primera inmersión, lo que vayamos haciendo esa descripción del ambiente, lo hacemos el planteamiento y si se ajusta, pues hacemos el checklist y si no, ajustamos el planteamiento inicial, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ya se hacen desarrollos de hipótesis emergentes y los primeros análisis o temas y categorías de emergentes. En la investigación cualitativa, el análisis de los datos se hace desde el inicio, no como en la cuantitativa. En la cuantitativa lo que hacemos es tomar los datos, ir a hacer todo el proceso que ya habíamos hablado, muestreo, selección del instrumento de recolección de datos, se obtienen los datos y después se analizan los datos y se dan unas conclusiones. Aquí en la cualitativa, desde la primera inmersión en el campo, en la prueba de campo, ya cuando está uno con la muestra haciendo la investigación, comienza uno a hacer los primeros análisis. Todo el tiempo se está haciendo análisis de los datos. La hipótesis. Las hipótesis, a diferencia con el enfoque cuantitativo, estas aquí en el cualitativo se están generando durante el proceso. En el enfoque cuantitativo, el anterior, se formulan antes de iniciar el proceso de investigación. Aquí las hipótesis se afinan conforme se van recolectando los datos. Entonces, entre más datos podemos estar reafirmando o cambiando las hipótesis. También se están modificando según los resultados. No se aprueban estadísticamente. Tomas de datos. Registrar notas de campo creíbles desde el ingreso del ambiente, impresiones iniciales. O sea, si estamos estudiando un equipo y el liderazgo de un equipo, desde que llegamos ya estamos haciendo una recolección de datos. ¿Quién habla primero? ¿Quién saluda? ¿Quién tiene la voz de mando? Desde ese primer segundo hasta las salidas vamos a estar registrando datos. Van a estar escritas o grabadas en algún medio electrónico. Se registran las citas textuales de los participantes. Aquí cabe recordar que se pueden registrar citas textuales verbales y no verbales. Ustedes saben que el lenguaje no verbal también es muy importante y más en estos estudios cualitativos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que necesitamos ver y anotar, registrar estos datos no verbales? Muchachos. Yo diría que es como para tener, pues como pruebas de la investigación que estaban haciendo y de ahí, no sé, de pronto sacar información para crear más contenido y eso. Sí, sí, claro. Exactamente. También, digamos, si estamos, por ejemplo, en el ejemplo que les estaba dando, de analizando el liderazgo de un individuo en cierto equipo, y si nosotros estamos dentro de ese equipo reescuchando lo que nos dice el líder, pero cuando nos da una instrucción el líder, nosotros nos fijamos que la gran mayoría hace mala cara o hace una expresión en contra a lo que dice el líder. Nosotros también podemos sacar conclusiones desde ese lenguaje no verbal. Podemos decir que las personas no están de acuerdo con el líder o que hay problemas dentro de esa jerarquía en ese equipo, ¿cierto? Entonces, por eso es importante registrar los no verbales también.
tenemos que definir y asumir el papel que tenemos como observador de las actividades o de esta investigación. Es decir, si yo soy un investigador, estoy haciendo una investigación cualitativa, estoy en ese equipo, yo no podemos hacer preguntas, podemos hacer entrevistas, pero no puedo inmiscuirme, tampoco puedo incidir en alguna decisión de los participantes frente a lo que está pasando en ese equipo, por ejemplo. Entonces se debe ser muy objetivo y saber que mi papel en ese equipo es de observador. ¿De acuerdo? Transitar en la observación, en enfocar paulatinamente de lo general a lo particular y validar si los medios planeados para la recolección de los datos son las mejores opciones para obtener la información. La toma de datos y en el enfoque cualitativo tiene mucha permisividad. Nosotros podemos hacer ajustes en todo momento, según lo que nos muestren los datos que estamos recopilando. Durante las entrevistas iniciales se deben planear cuidadosamente y concertarlas en el equipo de investigación o con el tutor, preparar el equipo necesario para grabar las entrevistas, ya sea por el celular, tableta, audiocintas, acudir a las citas de entrevista puntualmente y realizar las entrevistas, registrar anotaciones y hechos relevantes de esas entrevistas. Igualmente el lenguaje no verbal también aquí está importante. Documentos. Se deben elaborar listas de lugares donde se pueden localizar y obtener los documentos, tramitar los permisos para obtenerlos o reproducirlos, preparar el equipo para escanear, videograbar, fotografiar o transferir documentos, verificar el valor de estos documentos y certificar su autenticidad. ¿De acuerdo? Porque pueden a veces encontrarnos con documentos que no sabemos si son válidos o no para nuestra investigación. Bitácora y diario. Solicitar a los participantes, bueno, también esto también depende de qué estemos estudiando. Si es muy profunda la investigación, se les solicita a los participantes llevar un diario o bitácora donde expresen lo que están sintiendo frente al fenómeno que estamos estudiando y revisar periódicamente esos diarios o bitácoras de los participantes. Materiales y objetos. Recolectar, grabar o tomar videos, fotografías, audiocintas y todo tipo de estos objetos o artefactos son útiles para nuestra investigación. ¿Qué sucede? Que nosotros cuando hacemos estas audiocintas, por ejemplo, nosotros debemos para presentar nuestro informe escrito necesitamos transcribirlas. Los videos también se les tiene que hacer análisis, las fotografías igualmente, o cualquiera de estos materiales objetos tienen que tener su significado en la investigación. Ok, esa es la bibliografía. ¿Tienen alguna pregunta sobre el enfoque cualitativo? No. ¿Queda claro? Sí, se sustenta más como en los hechos de la investigación, ¿sí? Como en lo que uno vivencia, ¿verdad? Sí, como dice su nombre, es más hacia las cualidades. El cuantitativo es a todo lo que yo pueda medir y tenemos como esas reglas para esa medición. Este cualitativo nos da como, o sea, estudiamos las cualidades que no son cuantificables. Me hago entender, se pueden medir de alguna forma, pero no son cuantificables, no podemos dar la medida. ¿Cuánto liderazgo tiene tal persona? No tenemos un número para saber eso. ¿Ok? Que se pueden haber métodos, sí, como para tratar de cuantificarlo, pero no hay una medida cierta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya para la próxima semana vamos a ver el enfoque mixto, pero les voy a adelantar un poco. La gran mayoría de personas se inclinan por el enfoque cuantitativo porque pues se puede medir. Entonces, digamos, si vamos a, como siempre yo doy un ejemplo de una investigación cuantitativa, trabajamos sobre un plan de entrenamiento pliométrico que vamos a medir cuánta altura salta, cuánto mejoró en centímetros, ¿cierto? Pero hay algo supremamente importante en
en nuestra carrera y como profesionales vamos y sabemos que los seres humanos no son máquinas y todo el tiempo hay unas variaciones, ¿cierto? Entonces por eso es importante trabajar un método también o cualitativo o mixto, ¿de acuerdo? Entonces ya la próxima semana vamos a ver lo que es el mixto, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces continuamos. Yo les quiero preguntar cómo vamos pensando, bueno, aunque ya dentro de 15 días les voy a hacer vamos a tomar la sesión de que va a ser la idea de investigación, pero quiero que ustedes ya vayan pensando qué vamos a proponer. ¿De qué trata el trabajo final? El trabajo final para este semestre va a ser el planteamiento del problema de investigación, ¿de acuerdo? Entonces quiero preguntarles si ustedes ya tienen alguna, la idea principal o sobre algún tema que quieran estudiar. Yo sí, profe. Pues he estado leyendo cosas. Me toca es buscar un poco más de variable en cuanto a cómo mejorar la velocidad en un equipo de fútbol sala femenino en cuanto a las transiciones. Pero pues estoy buscando es cómo, sí, cómo hacerlo más original porque ya hay investigaciones sobre eso en Ok, cuanto a las formas jugadas. ok, listo. Entonces vayan pensando, vayan haciendo esa lluvia de ideas para ir adelantando esa parte. Bueno, se me estaba olvidando comentarles. Vamos a tener una actividad sobre esto del enfoque cualitativo y la actividad consiste en, vamos a buscar 3 artículos de investigación, por eso, y me interesa mucho que ustedes estén haciendo ese ejercicio de buscar artículos de investigación académicos de que sean de enfoque cualitativo sobre el tema de su preferencia, ¿de acuerdo? Y me deben enviar únicamente, no quiero que me envíen el PDF, no quiero que me envíen el PDF y me lo carguen acá, sino me deben enviar únicamente el resumen de cada artículo en un formato Word, ¿de acuerdo? Si saben buscar artículos académicos, sí, les había mostrado, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, señor. Bueno, Yo siempre los busco por Google Académico. sí, sí, ahí también hay, o sea, ahí uno busca, pues también vayan buscando y mirando revistas especializadas. ¿Listo? Ya la voy a activar acá para que me la envíen, ¿ok? Artículos cualitativos. ¿Alguna pregunta sobre esta actividad? Como No, para, bueno, como para quedar claro, son 3 artículos de investigación, pues del enfoque que acabamos de ver, cualitativo, y de Cualitativo. cada, pues, artículo toca hacer un resumen, ¿sí? En Word, para No, entregar. simplemente, lo que pasa es que yo sé que al buscarlo va a ser un trabajo bastante, pues amplio, ¿no? Pero sí hay que buscar y leer muy bien. Simplemente ustedes me van a copiar y pegar en un Word su artículo, el artículo que ustedes encontraron como cualitativo. Ah, el el nombre y resumen, el resumen del artículo. sí, el Sí, resumen del obviamente artículo. me lo marcan, el nombre del artículo y el resumen, no más. Ok, ese, ¿desde qué año puede ser válido? ¿Desde el 2014, 2016? No, no importa, en este momento no importa o sea, yo no soy tan psicorrígido en la autenticidad de una información por su tiempo, porque yo todavía me baso en los, en las ideas y en el trabajo de Kurt Meinel, que fue en los 70 y algo. Últimamente pues ha mejorado sus publicaciones, la última es del 2004, pero pues las mejores ideas yo las he tomado desde el 74. ¿De acuerdo? Hay autores que me han parecido buenos de para acá, pero las ideas elementales sobre coordinación y teoría del movimiento las tiene, digamos, él. Entonces yo no le pongo problema a a la, a la fecha, sino más me interesa es el fondo, lo que más nos Corrección. interesa. ¿Listo? Cristian, ¿qué me dice Cristian acá? Ok, listo, Cristian. ¿Escuchaste la actividad? Listo. Ok, muchachos, ¿quién más tiene
bueno, ya tiene ideas sobre su posible trabajo de investigación. ¿Tiene alguna duda en cuanto a este tema para ir Pues, adelantando por qué, señor? pues yo tenía primero una idea pues, del entrenamiento en deportistas de alto, bueno, pues de alto rendimiento pues, de la universidad donde trabajo, con pesas y bandas de resistencia, pues, y estaba mirando y ya hay varios estudios sobre eso. Y la otra idea que tenía era, el profe me dio una idea de, pues, el trabajo de fortalecimiento pues, de tejido blando, pues, en los mismos deportistas. Ok, listo, perfecto. De pronto ustedes tienen, uno casi siempre tiene el concepto que la investigación tiene que ser absolutamente innovadora. Nosotros allá habíamos hablado de esto, para que no se compliquen. Creo que sí. Ok, entonces no se van a complicar que tienen que inventarse el nuevo plan de entrenamiento o tienen que inventarse un, un nuevo test de recolección de datos. Sí tienen que tener algo, tienen que argumentarme lo que tiene de innovador, porque siempre uno puede hacer una réplica de una investigación y tiene que tener su innovación, ya sea por la muestra, ya sea por la forma, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Ok, entonces, vayan pensando entonces lo que les digo, la idea de investigación, ¿por qué? Porque por cronograma nosotros acabamos, o sea, tendríamos la idea de investigación hasta la penúltima semana del semestre. Y ya la última semana del semestre ya estaría revisándoles y escuchándoles sus propuestas de investigación. Pero no quiero que nos coja la tarde y que toda esa semana trabajen y trasnochen, porque yo lo que necesito en el planteamiento del problema es eh, cuál sería el título de la investigación, cuál sería los objetivos, hipótesis y justificación. Más o menos es lo que pediría para la sustentación final, trabajo final y sustentación. Entonces, ¿saben más o menos cómo va a ser esa actividad? O sea, ¿está claro esa actividad cómo va a ser para el último día? Eh, la verdad creo que no recuerdo, pero el profe va a revisar lo que es el título, el objetivo, bueno, la hipótesis, ¿no? La hipótesis, justificación y un marco teórico. Hasta Ok. ahí voy a revisar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes primero me van a enviar ese informe final escrito y el último día van a tener 20 minutos para hacer la sustentación de su proyecto de investigación, ¿de acuerdo? Formato. Listo, profe. Entonces, la idea principal, lo que yo quiero ver en esta sustentación es que manejen el tema. Ok, digamos, tú, Oscar, me dijiste que ibas a trabajar con bandas elásticas o algo parecido. Ejemplo, entonces yo preguntaría qué, qué trabajo de fuerza adquiere una persona con sus bandas elásticas, cómo lo mide, cuánto tiempo, frecuencia, densidad. Ok, bueno, o sea, voy a preguntar es lo que se debe saber si voy a plantear un problema de investigación con ese tema, pues uno tiene que saber todo lo que está relacionado. ¿Listo, muchachos? Ok, listo. Entonces, Sí, listo, profe. tenemos este resto del tiempo para que comiencen a buscar los artículos de investigación cualitativa para que vayan avanzando en esa actividad. ¿Listo?
Entonces, por el momento ya acabamos con el tema del día, entonces tenemos la actividad, buscamos los artículos de investigación cualitativa y hacemos la actividad. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo, Listo, profe. muchachos? Que tengan feliz tarde. Gracias. Vale, profe, gracias. También, hasta luego. Bueno, se conectó Mendoza, no. No sé si se conectó ahorita.